¿ya? Entonces, creo que está Pamela por ahí. Pamela, Aquí estoy, Rafael, hola. hola. Bueno, entonces le presento a a la profesora Pamela Eguiguren, que ella es una destacada académica de la Escuela de Salud Pública, ha sido también una de nuestras autoridades en periodos recientes, es parte del programa, este programa Salud y Comunidad, ahora se llama Salud Colectiva, entiendo, ¿ya? Y ella, una de sus áreas de profundización, el tema de género y también género mirado desde la perspectiva de determinante social y de las inequidades que esto implica. Le hemos pedido que además nos aborde el tema de la interseccionalidad, que es un tema súper relevante para el tema de la salud mental y para nuestro diplomado. Así que Pamela, toda la clase tuya. Que esté muy bien. Nos vemos. Gracias, Rafael. Bueno, hola a todos, todas. Eh, Hay algunos nombres que me parecen conocidos, tal vez nos conocemos por ahí con algunos, algunas. Em, bueno, como decía Rafa, y me tomo también de su introducción por la relevancia que tiene abordar estos temas, digamos, para poder, sobre todo yo creo que reflexionar, porque en realidad información, datos, evidencia podemos encontrar, pero estar todos juntos y juntas aquí hoy día, en esta tarde, es una oportunidad para reflexionar en conjunto. Entonces, yo voy a compartir una presentación. La están viendo, ¿cierto? Sí, se ve muy bien. Súper. Bueno, me pueden interrumpir en cualquier minuto porque yo quisiera que pudiéramos ir como conversando sobre esto. Ustedes tienen toda la experiencia en salud mental y por lo tanto las cosas que puedan comentar y las reflexiones que puedan aportar a esta conversación son súper relevantes para ir aproximándonos a algo que no es fácil porque probablemente el tema de género lo venimos escuchando hace rato ya. Sin embargo, el aterrizaje parece que no es tan fácil. De determinantes sociales también hablamos muchísimo, pero muchas veces nos quedamos como en la superestructura, en plantear en el fondo las desigualdades de carácter estructural, las inequidades, y pareciera que eso de repente como que nos inmoviliza porque da la sensación de que es poco lo que podemos hacer si no hay cambio en la política, en el sistema económico, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay espacio. O sea, cualquier acción que nosotros hagamos en salud, ya sea en el ámbito individual o en el colectivo, eh, desde nuestro lugar va a tener consecuencias si es que aplicamos la perspectiva de género y la interseccionalidad positivas, y si hacemos como que no existe, vamos a profundizar desigualdades sin ninguna duda, porque eso está súper demostrado. Entonces, mi propuesta en el fondo es que revisemos un poco algo del concepto de género. Podríamos estar discutiendo la hora y media sobre el concepto de género, no es la idea. Para mí la idea es como, no sé, despertar un poco algunas luces de lo complejo que es, digamos, ¿no? Porque como que el concepto es fácil de aprender, es fácil de repetir, pero es difícil de aplicar cuando uno está en el cotidiano, digamos, de la atención de salud, porque parece que fuera en un carril distinto, ¿no? Parece que la teoría fuera por acá y la práctica por acá. Entonces tenemos que lograr juntar eso. Y para juntar eso tenemos que mirar por distintos lados este concepto porque es bastante complejo. Y desde ahí poder avanzar a las determinaciones de género sobre la salud y entender también el tema de la interseccionalidad. Vamos a ver los mecanismos de producción de inequidades en salud. Y finalmente la idea es que reflexionemos todos sobre género y los abordajes individuales y colectivos, que es esta invitación a pensar en, bueno,
como profesional en el espacio individual que tengo con pacientes, ¿qué onda? Digamos, ¿cómo puedo aterrizar? Y en el espacio colectivo, cuando trabajo con el equipo, cuando salgo al espacio comunitario, ¿cómo también puedo aterrizarlo? Em, entonces, bueno, el concepto seguro que lo manejan todos, todas. Abran sus micrófonos nomás tranquilamente y hablen, chiquillos, para que conversemos. El concepto ya está súper como ¿no? Este en particular, que es de la OPS, está como súper instalado, digamos, en términos de la construcción cultural, eh, que asigna, o sea, que es como el paquetito, ¿no? Sexo, o sea, tengo un sexo biológico X y a eso le corresponde en la construcción cultural y en el orden social le corresponden ciertas cosas, ciertos atributos, hay cosas que se esperan de mí, que yo haga porque tengo un género X, ¿cierto? Sin embargo, aquí yo quiero tirar al tiro las bombas. Tenemos teóricas como Judith Butler que nos dicen, ojo, porque ese binarismo que lo tenemos tan naturalizado, digamos, del sexo biológico, ojo, porque no es tal. O sea, eso ya es una construcción. Y tal como estaba planteando Rafael, también lo que es la construcción de salud mental, digamos, todos son construcciones. La salud es una construcción social, los significados que compartimos son una construcción. Entonces, sexo también es una construcción. Y aquí hay investigadoras que plantean en el fondo que hay más alternativas, ¿no? Y eso lo sabemos, hay más alternativas biológicas. Sin embargo, tendemos a encasillar. Y ese binarismo no ocurre solo con esto, ocurre con muchas cosas, ¿no? Que tendemos a ver las cosas como lado A, lado B y no ver la complejidad que hay en el medio, los matices, los grises, ¿no? Entonces, este modelo sexual de varón, hembra, masculino, femenino, es una construcción y un orden. Cuando hablamos del orden de género, a eso nos referimos, a ese orden. Y por lo tanto, cuando no encajamos, porque, por ejemplo, aquí este dibujo me gusta mucho de una artista transgénero argentina que lamentablemente se suicidó en el 2014. Y me gusta mucho porque ella pone, digamos, antes qué cara de gato, o sea, antes yo era un masculino que no encajaba, voz de pito, tendrías que ensanchar tu espalda, qué flaquito, y cuando transita, entonces, qué cara de macho, no tienes voz de mujer, no te pongas teta, ¿no? O sea, no encajo ni en uno ni en otro. Entonces ahí es donde ese binarismo nos muestra la rigidez para la experiencia humana, que es diversa. Esto obviamente ha transitado, ¿no? Estamos en un momento social, cultural distinto hoy día. Hay mucha más, diría yo, es mucho más explícita la diversidad hoy día. Eh, Sin embargo, el sistema no ha cambiado, no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, todavía hay discriminación. Probablemente el espacio académico es un espacio privilegiado porque es un espacio que ya cuestiona. Sin embargo, en la Facultad de Medicina yo les podría contar que siguen habiendo discriminación. O sea, el espacio académico a lo mejor de la clase es un espacio más seguro, pero el espacio, por ejemplo, de los campos clínicos no es nada de flexible en ese sentido, igual hay discriminación. Entonces, bueno, esta movilidad, este espacio más diverso hoy día, de todas maneras tiene, ¿no? Tiene esa presión social que no ha disminuido tanto, ¿no? Fíjense con la maternidad, este chiste es súper, o sea, yo creo que hoy día hay mucho cuestionamiento a la maternidad, ¿no? De las mujeres y no necesariamente hay un grupo muy importante de mujeres jóvenes que no quieren ser madres.
y reciben igualmente, a pesar de que el país muestra una tasa de natalidad baja, o sea, a pesar de que las señales son muy fuertes respecto de esto, el, la sociedad y la cultura sigue empujando, ¿no? Sigue remarcando, sigue haciendo sentir culpa, etcétera. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de esto. Estamos hablando de esta construcción y es una construcción que entra como el terremoto. ¿Han tomado terremoto? Que uno toma terremoto, y parece que no está tomando alcohol y después se cura, ¿cierto? Parece que está tomando jugo. Bueno, este proceso es un proceso que se naturaliza, entra fácil, porque entra desde toda la institucionalidad. Y en el fondo, a nivel familiar, hoy día podemos encontrar familias probablemente de padres profesionales que ya tienen otros marcos de interpretación de esto, pero esto todavía se sigue transmitiendo a nivel de las escuelas. Y fíjense que salud, nuestra institución donde nosotros trabajamos, es una de las instituciones probablemente que se encarga de naturalizar esto. Constanza. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría opinar sobre bueno, la diapositiva anterior, en realidad, que tiene toda una correlación, pero es el de destacar que incluso colegas médicos, por ejemplo, ginecólogos, tienen una gran parte de esta responsabilidad. Yo he tenido varias pacientes que ya tienen 2 hijos, 3 hijos, no quieren más y el ginecólogo es como, no, es que te separaste, entonces si te vas a volver a casar, el hombre va a querer un hijo propio y no sé qué. Y entonces es tan violento y es tan invalidante porque uno dice, pero él no lo va a criar, él no se va a hacer cargo económicamente. Y la verdad es que es una realidad mucho más frecuente de lo que a uno le gustaría como actualmente. Eso. Súper, súper Constanza. Me trajiste ahí a la mente también el hecho de que el tema de la esterilización, ¿no? Y que hay ley incluso. Y fíjense que unos estudiantes en el año 2017 hicieron un trabajo cualitativo en medicina, justamente en la docencia en ginecobstetricia, y relataron situaciones, digamos, que ellos veían que eran como vinculadas a estos temas. Y en una de esas relataron que una mujer había ido a pedir una esterilización y era una mujer joven, así el caso como que tú describes, y el médico terminó mandándola al psiquiatra. Ahora que estamos justo hablando de salud mental, le dijo, te voy a derivar al psiquiatra. O sea, eh, es súper importante el punto claro, a nivel también de formación tenemos una tremenda responsabilidad, pero es súper fuerte la estructura. Bueno, hoy día en la Facultad de Medicina existe la Mesa de Educación No Sexista, donde estamos tratando ahí académicos de todas las unidades de hacer algo, digamos, de mover, ¿no? Pero cuesta muchísimo mover. Carlos. Hola, no, simplemente para aportar y decir que lo que usted menciona sobre ese estudio del 2017 también bueno, se dan todos los hospitales, en todas las realidades. Yo trabajo en un hospital antiguo con mucha ficha de papel, así que me toca de repente revisar antecedentes hacia atrás. Me he encontrado con consentimiento informado donde tiene que firmar el marido para la esterilización, o también me tocó ver un par de casos donde lo mandaban a salud mental y psicólogo para que meditaran y reflexionaran sobre esta situación de querer esterilizarse. Así que pasa en todos los lugares a cada rato y ya no con tanta frecuencia, pero estoy hablando que esto es del año 2012, 2013 que encontré este consentimiento informado. Me llamó profundamente la atención de que ahora en el siglo XXI hubiese todavía ese tipo de consentimiento. Es bien impresionante. Eh, y fíjense el vínculo con salud mental, ¿ah? O sea, no es de descartar que eventualmente les llegue eh, alguna consulta, algún médico, una derivación de ese estilo.
Y habría, fíjense que es súper interesante, sería estudiar eso, si realmente ocurre o no, ¿no? Si las mujeres efectivamente terminan yendo a una derivación de ese tipo y qué pasa en esas derivaciones. Sería súper interesante como tema de investigación. Bueno, entonces, y vemos cómo nos toca, ¿no? Ahí empezamos a mirar esas aristas que yo les decía. Ahora, es dinámico. Digamos, la gracia que tiene es que lo pensemos así, es dinámico y por lo tanto lo podemos desmontar. Por eso que las intervenciones, y de aquí para adelante, cuando empecemos a pensar en las intervenciones tienen que apuntar a desmantelar el orden de género. Y así como les decía que entra como facilito, también entra desde figuras de poder. Entonces, a nivel familiar, entra desde las voces autorizadas, digamos, de la familia, sea madres, padres, y otras figuras también, ¿no? En los establecimientos escolares serán los profesores, o sea, siempre son figuras, obviamente, que son figuras importantes para uno, que te transmiten, digamos, lueguito, que el hecho de que tú tengas una identidad A o B tiene implicancia y hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y bueno, siguiendo nuevamente con Judith Butler, que es importante en esta posibilidad de desmontar, porque el género, como ella dice, no es una identidad fija ni estable y se constituye a través de la repetición estilizada de actos que tienen lugar en el contexto de convenciones regulatorias y normas dominantes de la sociedad. De alguna manera, también se alimenta de nuestra aceptación. El hecho de aceptar esta construcción hace que se retroalimente porque finalmente tiene un efecto de performance repetida, o sea, el género se actúa finalmente, aprendemos cómo actuar el género y aprendemos cómo ceñirnos a esas actuaciones. Y claro, tiene obviamente consecuencias súper profundas también cuando no encajamos, ¿no? Y cuando nos vemos obligadas a hacer esa performance. Y esto de salir del closet y todo, muchas veces es que en los espacios íntimos te puedes dar permiso, pero luego en el espacio social tienes que hacer otra performance, ¿no? Entonces, la gracia es que esta repetición también permite que dejemos de hacerla y que por lo tanto ahí está también el espacio como de libertad, que las reflexiones sobre género y las intervenciones que podamos hacer para deconstruir y ayudar a las personas a deconstruir, vamos a ver que tiene una potencia importante. Entonces, otra arista que es importante, que es la arista económica. Estamos en un sistema económico, capitalista, donde este orden de género es funcional a este sistema. Por lo tanto, también hay acuerdos que están gestados dentro de las propias instituciones que funcionan en nuestra sociedad, como el hogar, el mercado, el Estado, que proporcionan a lo masculino una serie como de privilegios y de ventajas. Pero aquí hay que recordar que la interseccionalidad existe y por lo tanto no son todos los varones, ¿no? Son ciertos varones los que uno podría decir este del gold estándar y de aquí para abajo en el fondo la cosa empieza a no ser tan clara porque hay otros ejes de desigualdad que empiezan a actuar. Pero en el marco como general de funcionamiento diríamos que lo masculino tiene una posición de privilegio y lo femenino está subordinado. Y hoy día, cuando hablamos de lo femenino, no solo hablamos de femenino-mujer, hablamos de lo femenino como construcción distinta, digamos, como de esta construcción hegemónica masculina, ¿no?
porque hoy día tenemos mujeres trans, tenemos varones trans, y por lo tanto ahí hay mucha más diversidad en el sujeto mujer y en el sujeto femenino. Y que yo diría que ese es un espacio como en disputa, diría, ¿eh? Pero desde mi punto de vista, el, el movimiento trans es un movimiento que diría, ¿cómo diría yo? Justamente cuestiona el binarismo, entonces es muy potente. Creo que el feminismo tiene que no rigidizarse, por el contrario, creo que es una oportunidad de unir las fuerzas para desmontar el género, porque como que lo trans cuestiona como muy medularmente el modelo. Y este componente también en lo económico, y también esto tienen que tenerlo súper presente en salud mental, porque es la división sexual del trabajo. Y ahí tenemos también como en este binarismo hay trabajos más femeninos o feminizados y trabajos masculinos masculinizados. Y el trabajo reproductivo queda asignado a lo femenino. El trabajo reproductivo no en el sentido de la reproducción biológica, sino de la reproducción de la fuerza de trabajo. Es el femenino el que se hace cargo del cuidado. El femenino es el que dedica tiempo no remunerado a la mantención de la fuerza productiva. Y este trabajo es un trabajo que queda invisible y que tiene consecuencias importantes en la salud mental. O sea, cuando personas desde ese lugar, digamos, del cuidado, que suele ser muy feminizado, dedican su tiempo, dedican su energía al cuidado, y especialmente en condiciones de inequidad con otros miembros de la familia, eso tiene repercusiones súper importantes sobre la salud mental. Y curiosamente, a pesar de que lo sabemos, cuando abordamos desde la salud mental, a veces lo abordamos como una depresión. Y damos asistencia o decimos, bueno, es la carga del cuidador, de la cuidadora, pero no vamos más allá. Y en realidad uno debería plantearse, bueno, ¿cómo entrego herramientas para salir de ahí? Porque lo que podría cambiar la situación y cambiar como lo que está produciendo el malestar es salir de ahí, digamos, salir de esa situación, y eso implica probablemente el involucramiento de más personas, no solo el trabajo a nivel individual. Veo que en el chat parece que hay algo escrito. Como dice, como padre nuevo, fue súper difícil dejar a mi señora sola con mi peque. Es frustrante que no se permita que ambos padres, por ejemplo, tengan la posibilidad de ejercer el co-cuidado los primeros meses de vida. Totalmente de acuerdo. Ahí vinculamos también con las complejidades de la política, ¿no? Con la complejidad de las leyes. ¿Por qué son tan importantes leyes que transformen, no leyes que siguen como acomodándose al modelo? Porque a las alturas, por ejemplo, que surge este prenatal alargado, digamos, era una oportunidad increíble para definir las cosas de otro modo. Y uno debería preguntarse por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no ocurrió? Si habían voces, había, ¿no? Estaba puesto sobre la mesa el tema. Sin embargo, la decisión final fue más de lo mismo, con un poquitito, digamos, diría yo, como más cosmético que nada, ¿no? Porque cuando uno hace análisis hoy día de cuántos varones están tomándose el prenatal, la situación muestra el fracaso de la política desde ese punto de vista. Entonces, bueno, importante este tema del trabajo doméstico y de cuidado, que además representa un porcentaje muy importante del PIB. Y aquí, bueno, hay algunos términos que no podemos no mencionar, ¿no? Como es la normatividad heterosexual y patriarcal. O sea, si le ponemos nombre a este orden,
tenemos que hablar del patriarcado y tenemos que hablar de la heteronormatividad. A mí me gustaba mucho, hice un seminario no hace mucho tiempo, y digamos, aprendí que también hay un otro concepto, que es la homonormatividad, y que es interesante, súper interesante. ¿Por qué? Porque parece ser que las cosas hubieran cambiado cuando hablamos, por ejemplo, del eje LGTBQ+, ¿no? Y que decimos, sí, reconocemos que hay una población y hay diversidad de orientación sexual, y hay diversidad de identidad de género. Entonces, lo juntamos todo en un grupo que es LGBT, ¿no? Pero resulta que ese grupo es como, ok, está el binario y ese grupo. Entonces, nuevamente vuelve a encasillar, y encasilla de una manera peligrosa, porque encasilla como si ser lesbiana, ser gay, ser trans fuera la misma cosa. Y es completamente distinto, las necesidades son completamente distintas. En salud en particular, los temas de salud mental, hay o sea, es muy, muy distinto. Sin embargo, parece que el modelo, en el fondo, el modelo gay, que fue, como diría, el que hizo la punta de lanza, digamos, en la transformación, y que uno también podría decir, bueno, a lo mejor también hay, porque también ahí hay masculino y hay poder, ¿no? Cuando uno ve un poco cómo ha sido las luchas del movimiento gay y los avances y los logros, igual, igual hay también de eso, porque cuando uno mira qué pasa con las lesbianas, que son femeninas, ¿no? Reconocidas en el femenino, más en el femenino, ¿no? Se da cuenta que los logros no son tan grandes, ¿no? Entonces, justamente eso de la homonormatividad es como, ok, te genero esta casilla, pero esta casilla le lleva un montón de cosas, como condiciones, ¿no? Tienes que ser aquí, tienes que ser acá, tienes que comportarte aquí, tienes que comportarte acá, que nuevamente vuelve a definir un espacio y unas conductas determinadas para ese grupo. Isabela, Hola Pamela. hola. Eh, Quería hacer el comentario que es cosa de ver lo que ocurre todos los años en el mes de junio, que en el fondo el mes del orgullo es tomado más como un tema de marketing que de otra cosa, pero a la hora de visualizar realidades distintas de gente con identidad de género o, o distinta sexualidad a la establecida como normativa, ¿a quiénes se les da tribuna? En general son las mismas asociaciones que son dirigidas por hombres homosexuales y que no consideran personas trans, no consideran ninguna de las otras letras, digamos, de este acrónimo largo, y que eso sigue siendo perpetuado por medios tradicionales de comunicación, por un sistema completo que en el fondo adoptó que los hombres eran la cara, hombres cis, digamos, eran la cara visible de todo un movimiento. Así es. Súper, súper de acuerdo. Em, de manera que aquí hay harta complejidad, y esto les toca un montón, ¿ah? A ustedes les toca un montón, porque digamos, las consecuencias sobre la salud, muchas de las consecuencias de esta rigidez y de estos temas, en el fondo, es un malestar que les llega a ustedes, o sea, que llega a la salud mental, finalmente. Entonces, otro aspecto también que es muy importante es porque a veces este tema de género como que parece que se reduce a las relaciones entre varones y mujeres, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? En el abordaje no se trata solo de eso, porque se trata también de lo que hablábamos antes, que son las estructuras, y por lo tanto tenemos que cuestionar las estructuras también. Y aquí les invito a leer a la Rita Segato, a ver entrevistas que hay en YouTube como esta, que si ponen Universidad de Costa Rica se van a encontrar, porque ella es muy lúcida como
para mostrar, para graficar y sobre todo que acuña términos que son geniales, ¿no? Como por ejemplo dueñidad, ¿no? Que ella eh, genera este concepto que estaría como en el núcleo de lo que es justamente la desigualdad de género. La dueñidad como un atributo masculino, ¿no? El ser dueño de los cuerpos de las mujeres, dueño de la plata, dueño, ¿no? Como el constructo, digamos, del varón y sus privilegios en este orden de género, donde las mujeres están al servicio de, ¿no? En ese modelo, que no es un modelo, porque claro, uno dice, no, pero la cultura ha cambiado y todo, pero ese modelo sigue vigente. Si uno mira la televisión, por ejemplo, los programas de televisión hoy día de la farándula, todo, o sea, este modelo está completamente vigente. Y aquí entramos a la interseccionalidad, digamos que yo les diría que esto es como cuando uno se pone los lentes de género, hoy día tiene que ponerse los lentes de género e interseccionalidad. O sea, no es posible hoy día entender género sin entender la interseccionalidad. Y desmontar un poco la idea de que es un agregado de variables. O sea, de decir, es que la interseccionalidad es porque yo le sumo a género, le sumo clase, le sumo como atributos, ¿no? Y digo, eso, o sea, para yo aplicar el concepto de interseccionalidad, entonces tengo que, por ejemplo, hacer un análisis donde considere eh, distintos de estos atributos. Y no, porque la interseccionalidad no opera en el vacío. La interseccionalidad opera en cuerpos. Por lo tanto, es el cuerpo el que contiene la suma de estos atributos. Es un cuerpo y por lo tanto es una identidad reconocible. O sea, si yo les preguntara o les podría preguntar en sus territorios, ¿dónde están las identidades más vulnerables? Van a ser identidades que resumen en sus cuerpos la interseccionalidad. Entonces son identidades concretas, son identidades colectivas que uno puede identificar. Entonces, cuando uno dice hay que abordar la interseccionalidad, no es que uno tenga que hacer un estudio y decir, a ver, cómo influye la suma de las variables, no. Lo que uno tiene que hacer es identificar esos cuerpos y esas identidades en el territorio. ¿Se entiende? Porque normalmente son las identidades más silenciadas, las identidades menos visibles, las identidades más marginales. La ruralidad, la edad, ¿no? Cuando empiezas a ver en el fondo dónde se juntan por ejemplo, en territorios rurales, donde queda más población mayor, por ejemplo, mujeres que viven en la ruralidad, entonces son identidades colectivas que obedecen a condiciones y a determinaciones sociales concretas y no operan así como en el aislado, ¿no? Son colectivas y son territoriales. Elías, Hola, sí, hay un poquito de ruido ambiente, pero para se entienda la idea. A mí me toca trabajar en el sector rural y además en atención domiciliaria y sobre todo en pacientes en contexto de cuidados paliativos. Eh, y creo que me llega mucho el comentario que usted hace respecto a la interseccionalidad como concepto, sobre todo porque en la ruralidad tal vez dentro de esta actuación del rol de género lo que yo veo es que muchas veces mujeres adultas mayores están, como le decía, muy empoderadas como con el rol que las determinó a ellas y que lo llevan mucho tiempo y cuando uno a veces lo trata de problematizar o de entrar así como por la tangente, en realidad la respuesta desde ella es como de mucho empoderamiento y yo lo encuentro válido, pero a la vez siempre queda esa sensación de que hay algo detrás.
Y cuando yo lo comparo a esas mismas mujeres en el mismo contexto, pero por ejemplo en una visita de cuidados de dependiente o en fase de fin de vida de un familiar, se desenmascara todo. En contexto también como de esta sobrecarga de cuidado, del menor acceso al ocio muchas veces, que a lo mejor la fuerza laboral y de proveer está más bien balanceada entre los dos sexos, hablando un poco más desde lo biológico. eh, pero hay otros factores que no forman parte y en los momentos más críticos aparecen y brotan y sí, pues, y se vieron silenciados mucho tiempo. Entonces, creo que en esa búsqueda como de esos factores que me llama mucho esto como del silencio a veces que aparece en lo difícil que es identificarlo a veces. Qué importante eso, es súper importante porque claro, o sea, como tú dices, el orden de género no sé, porque te chupa la energía, pero tiene gratificante también, ¿no? Eh, y esos gratificantes, probablemente para mujeres de edad que han pasado, digamos, toda su vida en eso, em, son los gratificantes que tienen. O sea, es súper difícil, como en las edades más hacia el final de la vida, plantearse como un cambio, y yo creo que tú tocas un tema que es un tema que hay que darle vuelta, o sea, hay que pensarlo bien, digamos, en términos de cuál podría ser, por ejemplo, una intervención en esos espacios, ¿no? Porque están todas las cosas en contra como para plantearse, digamos, ahí una gran transformación, ¿no? Entonces y a la vez, como tú dices, como se devela la situación crítica, la enorme desigualdad. Entonces hay que pensar ahí, habría que pensar en, en cuál es el tipo de intervención que se podría hacer ahí. Son complejas, ¿no? O sea, como la interseccionalidad es complejo de abordar, y por eso es también tan necesario de ver y de develar. También para poder actuar preventivamente. O sea, si uno sabe, por ejemplo, que lo que ocurre ahí, si uno mira y ve esas vidas y ve el sufrimiento y ve todo eso, uno tendría que plantearse, bueno, ¿cuál también es la intervención preventiva? ¿Cómo intervengo antes, en el fondo? ¿Cuáles son las cosas que tengo que mover antes para evitar llegar, eh, que las mujeres, en el fondo, vivan esas vidas con, eh, con tanta vulneración? Bien, bueno, y ahí nuevamente ustedes o sea, la salud mental es bien resume todo ese sufrimiento y ese malestar. Entonces, por eso después uno, claro, mira las cifras de la depresión, que las mujeres doblan, digamos, en depresión, y también el malestar de los varones, que probablemente está teniendo mucha salida en el suicidio también. Se da cuenta cómo esta sociedad, con este orden y con esas construcciones y con esas vulneraciones, tiene un impacto súper importante en la salud mental. Y uno tendría que preguntarse, bueno, y cuando llegan ahí, ¿cómo abordamos? ¿Cómo abordamos? Entonces, claro, todo lo que hemos hablado tiene repercusiones en varias dimensiones de la salud: el estado de salud y la calidad de vida, pero también el acceso a recursos y servicios de salud. Y también habría que plantearse cómo género e interseccionalidad afectan el acceso a recursos y servicios de salud, y le ponemos apellido: mental, ¿no? Porque estamos aquí pensando justamente en la gestión de servicios de salud mental. Entonces, ¿cómo afecta el acceso a recursos
y a servicios, cómo afecta la calidad de la atención. Y aquí hay que darle buenas vueltas porque estamos acostumbrados y acostumbradas a que cuando nos preguntan o alguien dice, no, hay desigualdad en la calidad de la atención y como sistema de salud nos defendemos y decimos, no, pero si las políticas son, los servicios son iguales, ¿no? O sea, brindamos servicios y damos atención. Sin embargo, sí hay diferencia en la calidad de la atención. Entonces ahí también hay que mirar estas dimensiones. Probablemente el primer paso en la aplicación de la perspectiva de género e interseccionalidad es hacerse estas preguntas. En mi población, por ejemplo, ¿quiénes están teniendo menos acceso a recursos y a servicios de calidad a causa de género? ¿Qué dirían? De los grupos más visibles, sin entrar tanto en la interseccionalidad, pero hay grupos bien visibles. Y las familias monoparentales con jefatura materna, en general ellas tienen que trabajar casi todo el día y no pueden acceder aunque quieran. Es o voy a la consulta o dejo de trabajar y dejo de dar alimento y dejo de producir. Entonces eso. Y la otra que también mujeres son las cuidadoras, por ejemplo, de adultos mayores postrados o en el programa como dependientes severos. Ellas también cuidan mucho a sus seres queridos, pero se descuidan ellas enormemente. Correcto. Y si le agregamos la mirada interseccional, la ruralidad que nos ponía eh, Nicolás o Elías, te dicen. 10, 10. Elías. Le agregamos la ruralidad que dice Elías, no, todavía tenemos ahí más brechas, ¿cierto? Y le agregamos edad y tenemos más brechas. Financiamiento de la atención también, ahí tenemos aspectos que son estructurales. Estamos haciendo una investigación en cáncer y los datos que hemos levantado muestran claramente que las mujeres, como tienen menos poder adquisitivo, digamos, y con las brechas de acceso que tenemos, implica que tienen más dificultades para el acceso a un diagnóstico temprano, por ejemplo. Por varias razones, y ahí hay harto género y harta interseccionalidad. Tanto en la lectura de los síntomas. Yo les voy a mostrar por aquí un testimonio que viene más adelante sobre eso, donde se van a dar cuenta de eso. Y finalmente, la participación en la producción social de la salud. Responsabilidades versus poder. Aquí tenemos el cuidado. Y el sistema también. Quiénes toman las decisiones, quiénes definen las políticas. Sin embargo, la producción social no remunerada, la que ocurre en los hogares, todo lo que ustedes ven respecto de cuidadoras, etcétera, está en el lado femenino. Entonces, yo les quiero introducir este marco conceptual porque me parece que es interesante para poder hacer la bajada. O sea, cuando queremos hacer análisis de género, podemos mirar esto y podemos encontrar alguna respuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, esto está adaptado del marco conceptual de Dirksen y Halvis, que está en un documento que yo les voy a mandar, y que esto es la base, en el fondo, del modelo de determinantes sociales de la OPS. Pero a mí me gusta porque es más clarito. El de la OPS está tan lleno de cosillas que no deja ver los mecanismos de producción de inequidad. Entonces, lo que plantean estos autores y que uno lo puede aplicar a género, lo vamos a aplicar ahora a género, es que tenemos primero un contexto social y económico y un contexto político, y ahí tenemos todos los cuerpos legales, lo que ustedes han mencionado, ¿no? Un montón de rayado de cancha, digamos, que nos da resultados, ¿no? Resultados en términos de lo que le pasa a las personas viviendo en este sistema. Y hay un primer mecanismo de producción de inequidad que es la estratificación social. O sea, desde la partida que yo nazco, y si nazco reconociblemente como varón o como hembra o como mujer, voy a tener una posición social
voy a tener un lugar y aquí vale muy bien la interseccionalidad, porque depende del territorio donde voy a nacer, depende de la etnia que tenga, depende de cuál es, digamos, el capital social, diríamos, cultural de la familia donde voy a nacer. Todo eso va a definir un lugar en la sociedad. Y eso, justamente en sociedades como la nuestra, donde hay un sistema capitalista, donde hay segregación, define de manera muy definitiva cuál es la posición que ocupo y qué es lo que va a pasar conmigo de aquí en adelante. En sociedades más igualitarias, cuando uno llega como a una estratificación estructural inicial y dice ya, ok, género va a definir eso de acuerdo a lo que ya hemos comentado, pero puede que hayan políticas que hagan que pueda haber movilidad social. Entonces, si yo tengo políticas de educación igualitarias, yo voy a permitir movilidad social. En Chile, ¿qué dirían ustedes de las políticas educacionales? ¿Dirían que permite movilidad social o que dificulta la movilidad social? ¿Quién levantó la manito ahí? Yo, Fernando. sí, o sea, se ha cuestionado mucho el tema, sobre todo del ascenso social, por lo mismo porque esa eterna promesa de que la educación nos iba a dar eso y en realidad es lo que se ha cuestionado desde muchos años, incluso ya durante el estallido, obviamente vino a poner un poco más en boga el tema y hasta ahora no se ha resuelto. Tal cual, Hay una élite ahí importante que no es capaz de generar como ¿cómo decirlo? Como agregar más gente a estos sitios más de decisiones o de otras acciones. Entonces, claro, la educación no está cumpliendo ese rol actualmente. tal cual. Tal cual sigue, digamos, profundizando la segregación, ¿no? Entonces, si te tocó, naciste en X condiciones, bueno, esa va a ser la definición, en el fondo. Y ahí, nuevamente, la interseccionalidad es súper importante, ¿no? Porque van a haber identidades que van a quedar definidas, digamos, definidas de ahí en adelante, el tipo de trabajo al cual pueden optar, el tipo de riesgos ocupacionales que van a tener, el salario al que pueden optar, si van a estar a cargo o no del trabajo reproductivo en el caso de las mujeres o de lo femenino. Entonces, este es un mecanismo duro, es un mecanismo súper duro, que en el fondo para poder desmantelarlo necesitamos de políticas estructurales. Pero luego de este mecanismo vienen otros mecanismos más. Y a lo mejor uno a través de estos otros, digamos, del desmantelamiento de estos otros mecanismos, puede lograr influir en las personas, digamos, para un mayor empoderamiento, digamos, y mayor control sobre todo también la participación, ¿no? Porque finalmente la desigualdad lo que hace es también impedir la participación social y democrática para la movilización, ¿no? Para poder cambiar tus condiciones de vida. Entonces, bueno, en esto nos vamos a detener porque con esto ustedes pueden trabajar para pensar en intervenciones. Una es la exposición diferencial. Quiere decir que si lo aplicamos a género, que distintas identidades de género frente a un mismo problema de salud van a estar expuestas de manera distinta, por género. Y aquí empiecen ya a pensar. Y luego, una vez que yo me expongo, o sea, puedo estar expuesta al problema, supongamos que estamos hablando de depresión. Varones y mujeres y otras identidades están expuestas a la depresión de manera diferente. Es el mismo problema,
pero están expuestos de manera diferente en razón de su género. Y pensémoslo siempre de manera interseccional. Una identidad trans de Playa Ancha no es lo mismo que una identidad trans de Las Condes. Y ahí entra toda la estratificación social está en juego, además de lo cultural. Entonces, tenemos la vulnerabilidad, luego la vulnerabilidad diferencial. Yo puedo estar sometida a estar expuesta a una depresión, pero puede que tenga una menor vulnerabilidad social que otros grupos, porque mi identidad tiene más herramientas, tiene más apoyo social, tiene más acceso a recursos, etc. Y finalmente tenemos el tercer mecanismo acá, o el cuarto, digamos, si consideramos estratificación social, que son las consecuencias diferenciales. Nuevamente, si pensamos en depresión, es posible que las consecuencias para una identidad que para otra no sean las mismas, ni en términos económicos, ni en términos sociales y culturales. Cuando yo lo miro así y lo pienso así, yo puedo reflexionar sobre intervenciones para desmantelarlo. Porque si me lo explico, voy a entender cuáles son las cosas que tengo que cambiar. No les quiero como dar ejemplos concretos porque quiero que esos ejemplos concretos los piensen ustedes. Entonces, vamos a dar unos minutos, unos 15 minutos, para que ustedes completen estas 3 filas de aquí abajo. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cómo explica género que accedamos a posiciones sociales desiguales? Que sería el primer mecanismo de estratificación social, y donde tenemos ejemplos de interseccionalidad. Yo creo que eso ya está, ¿no? Pensemos, podemos pensar en esas identidades para seguir desarrollando hacia abajo, para explicarnos por qué esas identidades estarían expuestas de manera distinta a iguales problemas de salud. Si quieren hacerlo en el campo de la salud mental, perfecto. Si quieren aventurarse también a otros campos, a otros problemas de salud, también bienvenido. O alguno también que se sume o que resuma más de uno, digamos. Luego, ¿cómo explica que seamos desigualmente vulnerables a esos problemas? Y finalmente, ¿cómo explica que ese mismo problema de salud tenga distintas consecuencias? ¿Vale? Si hay alguna aclaración, me la piden, y si no, tenemos 15 minutos para que lo vayan desarrollando y lo podamos comentar. Según mi reloj, a las 17:18 habrían pasado 15 minutos.
¿Cómo estamos? Si ya a lo mejor ya tienen respuesta, pueden ir, pongan una manito para yo saber, para no, en caso que terminen antes de los 15 minutos. Yo terminé, pero no sé si estará también. Ok, vamos Sí, viendo. ¿Sí? ¿También terminaron? Vale, ¿ya están terminando? ¿Sí? Perfecto. Ya. Josefina, ¿quieres compartir o no? Solo digo, solo levanté la mano para decir que terminé. Hola, sí, puedo compartir. Dale. Yo me tomo un poquito el ejemplo como en población más infanto-juvenil también. Em, por ejemplo, las niñas que tienen diagnóstico de TEA, que en el fondo es súper distinta la experiencia en mujeres con TEA versus en hombres con TEA, por ejemplo, desde el punto de vista de los intereses restringidos, que es raro que alguien se cuestione que una niña solamente juegue con muñecas o que una niña solamente se vista de rosado, pero si un niño hombre en el fondo solamente usa amarillo, al tiro como que uno levanta la antenita o solamente usa azul, dice como, ¿por qué este niño no usa más colores? En cambio, en las niñas, de repente, esos intereses restringidos, al ir acorde a la normativa de género, pueden pasar como por debajo de la alfombra. Bueno, y en verdad un sinfín de otros elementos en las mujeres que tienen presentaciones distintas en el TEA y que hacen que sean muy subdiagnosticadas y que eso a la vez va a tener un impacto en el tratamiento que reciben, en el acceso a terapias que van a ser las que a largo plazo les van a dar las herramientas y que van a ayudar a prevenir comorbilidades también en el futuro a raíz de esta condición. Perfecto. Ahí tú has detectado muy bien un tema de vulnerabilidad, ¿no? Un tema de vulnerabilidad que, que hace que hayan consecuencias diferenciales. O sea, hay una vulnerabilidad aumentada a causa de género y hay unas consecuencias distintas de ese problema de salud, ¿cierto? Y eso, ¿qué te sugiere, por ejemplo, qué haría, conociendo eso, digamos, conociendo que el género puede, ¿qué harías? ¿Qué intervención harías? O sea, ahí bueno, creo que tiene harto que ver como con educación y creo que también es importante como clínicos ser conscientes de este sesgo y hacer como
el esfuerzo consciente y como activo de buscarlo más en mujeres, en el fondo de decir como, ya a esta niña le gusta mucho el rosado y de repente quizás quedar un poco más como rollento, pero decir como, tal vez algo hay que le gusta tanto el rosado, tal vez no es una niña en el fondo neurotípica. Excelente. Y eso podría implicar sensibilizar al equipo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Claro, Y sensibilizar al equipo, o como incluso a las familias, haciendo un trabajo bien, como ahora que van a haber centros TEA también en muchos municipios, creo que es algo que se puede hacer desde esos espacios. perfecto. Súper. Ya, ¿quién más quiere compartir? Carlos. Sí, yo quizás no sé si lo interpreté bien o lo entendí bien, pero planteaba, por ejemplo, con respecto a dos puntos, uno que tiene que ver con también un poco relacionado a la población infanto-juvenil con respecto al trauma y el estrés postraumático, que sea de distintas formas en su origen entre hombres y mujeres, donde habitualmente en hombres está más relacionado hacia la violencia pura física y muchas veces hacia el género femenino más relacionado con lo que es la violencia sexual y el abuso sexual infantil. Y eso determina también eh, una variable distinta, donde el mayor riesgo que hay desde el punto de vista que las mujeres o los femeninos se van expuestos a esta situación de abuso y donde, claro, después en el contexto de cómo después genera consecuencias distintas en el caso del hombre, cuando habitualmente este trauma o estrés postraumático está relacionado con la violencia física, a lo mejor es más superable versus el impacto que genera en el desarrollo de esa niña y de esa mujer futura el haberse expuesto a una experiencia de abuso sexual infantil. Entonces eso también lo está visualizando, pero me parece que el ejemplo que dio la compañera del test era mucho más claro y mejor respecto a eso. Entonces por eso me queda la duda si lo había interpretado bien. No, está súper bien. Ahí nos fuimos a la exposición, yo diría que nos fuimos a la exposición. Ahí tú diste un ejemplo en la exposición. O sea, la exposición podría ser distinta, ¿no? O sea, el estrés postraumático vinculado a experiencias de violencia que son diferentes a causa de género. Entonces, ahí estamos en una exposición diferente. Y luego tienen las consecuencias diferenciales, ¿cierto? Habría que preguntarse también entonces, porque género también también queda claro, digamos, probablemente en la vulnerabilidad, pero habría que avanzar un poco más en cómo se vive, digamos, si esas consecuencias sobre la salud están basadas en una vulnerabilidad distinta y cómo pensar esa vulnerabilidad distinta. Te pongo un ejemplo. Si yo sometida y un chico, una chica, un chique sometido a a violencia sexual, ¿qué pasa en el fondo? ¿Qué herramientas tiene? ¿Quién comunica? ¿Quién no Mm, comunica? ¿Cuándo comunica? ¿Cuándo no comunica? ¿No? Como eso puede estar determinado por la construcción cultural. ¿No? Para un chico decir que fue abusado o para una chica, ¿cuál es la forma de presentación de eso? ¿Cómo se configura? mm, Y ahí es importante, tanto en la exposición como en la vulnerabilidad, pensar en eso para el abordaje. ¿Cómo abordo preventivamente? Em, Probablemente los temas de violencia sexual, bueno, tienen, ¿no?, una harta complejidad, digamos, en su abordaje y habría probablemente que hacer una distinción muy fina de determinados grupos a nivel territorial para priorizar, porque un temazo, ¿no?, el tema de la violencia. Pero claramente ahí habría que construir herramientas para disminuir la vulnerabilidad en esos grupos y que pudieran, en el fondo, tener también a nivel comunitario una mayor sensibilidad. En la violencia hay tolerancia. Ese es un aspecto que culturalmente es súper importante trabajar, porque la tolerancia frente a la violencia también naturaliza la violencia. Entonces terminan, por ejemplo, no sé, el tío abusador termina siendo aceptado, digamos, en la familia, no porque él es así, ¿no? Entonces, bueno,
ahí hay como se te abren un montón de hebras en el fondo que uno tendría que poner sobre la mesa en equipo para pensar en cómo abordo, ¿no? Cómo abordo estas situaciones, cómo las abordo preventivamente y cómo las abordo también posteriormente, también, ¿no? El orden aquí sería Isabela. Ya, yo había pensado en particular en el caso de las mujeres que consultan por dolor torácico en los servicios de urgencia y que son rápidamente diagnosticadas con crisis de pánico, incluso muchas veces sin examen físico previo ni exámenes de ningún tipo. Y a pesar de que la prevalencia o la incidencia de infartos es mucho mayor en personas masculinas cuando estamos hablando de como menos de la edad de la menopausia, digamos, la letalidad es mucho mayor en mujeres. Por eso, porque se tiende y rápidamente a dar una connotación psiquiátrica en el más puro estilo de la histeria, de la que se hablaba a inicios de la psiquiatría, a cualquier síntoma físico. Y eso, bueno, determina consecuencias nefastas, pero además a una persona que consulta por esos síntomas, no solo en el servicio de urgencia, pero en el APS tampoco se le hace una prevención secundaria adecuada para prevenir el caso de que llegara a un infarto, o a pesar de que sabemos que el riesgo cardiovascular aumenta eh, desde la menopausia en adelante, tampoco tenemos eh, medidas específicas para ese grupo de mujeres posmenopáusicas en relación a su riesgo cardiovascular. Súper, súper. Ahí has tocado también los tres, ¿no? Digamos, la exposición distinta también. Bueno, y ahí en estas dos como reflexiones de exposición y vulnerabilidad, probablemente también se nos agrega otra arista en la desigualdad de género, que es la investigación. Cómo se investiga más la enfermedad, los cuadros, digamos, están construidos con una mirada bastante androcéntrica, y eso ocasiona justamente una respuesta de los sistemas de salud de la manera como tú lo describes, ¿no? Y claro, nuevamente aquí habría que pensar en cómo abordar probablemente el tema de vulnerabilidad, ¿no? Como la conciencia de que puedes tener, como tú decías, un problema coronario, cardíaco, digamos, no son solo los hombres los que están expuestos, que tradicionalmente, claro, como el paradigma del infarto es un varón, en la forma en que se comunica y todo eso, y luego la poca probablemente proactividad frente al tema. Y ahí hay harta evidencia, diría yo, en los problemas que hemos conversado hasta ahora, hay evidencia eh, en las consecuencias también, por ejemplo, más tarde como adultos, adultas, de los abusos sexuales también, ¿no? Las consecuencias em, en el ámbito de TEA probablemente yo ahí no, digamos, es como un problema nuevo que no había escuchado, está súper interesante, y sería también interesante como investigar esos problemas, ¿no? Entonces la investigación también es una intervención, y probablemente uno puede pensar en una intervención cuyos resultados a nivel territorial te informen de cómo está dándose esa situación y puedas también generar sensibilización a nivel de las autoridades para intervenir. Andrea. Hola, buenas. Yo he pensado un poquito en la realidad que tenemos acá, sobre todo con la población migrante y rural. En muchos casos que se ve también en infanto juvenil, estas niñas que crecen siendo parentalizadas al cuidado de los hermanos, por ejemplo, más pequeños, mientras que los hermanos que son, bueno, masculinos, salen a trabajar al campo, ellas asumen este rol como de cuidadoras principal apoyando a la mamá. Y en el mismo sentido van generando esta figura de cuidador, de protector, de pilar de familia, que se posterga y se pone en segundo plano, que a futuro lo que hace es generar estas como mecanismos de apegos que son ambivalentes, a la larga se
dan como trastornos de personalidad, que les hacen, por ejemplo, más propensos a caer en relaciones que son con dinámica de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, o ya avanzando más en edad, incluso cuando llegan a la edad adulta, se postergan tanto asumiendo el rol de cuidadoras de los hermanos, de los hijos, de las parejas, que dejan problemas de salud física como descompensaciones de diabetes, se postergan en la realización de PAP, más incidencia de cáncer cervicuterino. Entonces, como que por ahí lo pensé un poquito. Súper interesante. Yo creo que ahí diste bien en el clavo, digamos, en una mirada interseccional. Ahí hay una identidad claramente como que se configura atravesada por género, pero donde está migración, edad, ruralidad, o sea, hay un montón de componentes que tú identificas en una identidad concreta y en unos cuerpos concretos que de no haber intervención eh, van a confluir en todas esas problemáticas que tú estás detectando y que al final son vidas complicadas, pues, son vidas súper complicadas que uno puede pensar que también devienen en disfuncionalidad y en, bueno, marginalidad, etcétera, ¿no? Está muy, muy bien identificado. Y Elías, que a la larga, ay, perdón. dale nomás, di nomás. Vale decir que a la larga, si uno profundiza un poquito más, empiezan a generar patrones repetitivos. Entonces, toda esa forma de expresarse, de vivir el mundo, de exponerse, también se lo van enseñando a las futuras generaciones. Entonces, como un ciclo vicioso que se va perpetuando. Siendo, sí, totalmente. La reproducción de las inequidades, ¿no? Súper. Elías, Bueno, el ejemplo de Andrea, buenísimo. Eh, Quería, respecto a en la línea de la interseccionalidad, algo que ahora me puse a pensar con la pregunta, también en línea como de la ruralidad en la que me ha tocado atender, y que me gustaría al menos que saliera a discusión. Siento que un factor que a mí me llama la atención como alguien que estudió tal vez en Santiago, en un ambiente ultraurbano y como tocó incluso vivir como cierto boom de ciertos movimientos sociales, eh, la incidencia aún que hay de la religión en la visión de mundo de todo el ciclo vital. A mí acá me llama harto la atención y como pensando en las distintas fases de las preguntas que van como un poco en escalada y que siento que cubre mucho esta reproducción de la que hablaba Andrea en torno a la migración. Y siento que yo lo he podido ver un poco en torno a ciertas cosmovisiones, no por ponerlo directamente en uno, pero corrientes más conservadoras tienden a determinar mucho más esta visión de género desde la infancia y que se replica hasta la adultez mayor. eh, y también va generando, por ejemplo, no sé, en torno a la salud mental y muchas ideas de culpa, muchas veces esta visión como culposa de las experiencias de vida, que va gatillando problemas de salud mental, enmascaramiento también de ciertas conductas de formación, experiencias complejas durante la infancia. Y también después va generando resultados distintos en salud, o sea, ciertas acciones o eventos de vida que se justifican según el sexo o no, el entrar mucho más en esta visión eh, heteronormada de la vida que, por ejemplo, no sé, personas que formen parte de la comunidad trans o LGTBIQ+, les va a costar mucho más el poder acceder y poder manifestarse y que puede gatillar después problemas de salud mental. Y todo esto en un contexto alejado de las discusiones urbanas, de la visión más occidental, tal vez de estas nuevas luchas sociales, eh, que tal vez podrían parecer incluso un poco ajenas o podrían verse muy lejanas. Eh, Eso es sí, como se me dio total, como al final los lugares, acá pasa, hay comunidades rurales súper marcadas, que lo comunitario está súper fuerte, pero esos avances que no sé, po, la educación mínima garantizada como estatal, el hecho que haya postas rurales, como contar que el Estado en ciertos aspectos de la vida esté presente, la iglesia también está en ese rol y probablemente está mucho más dentro de las casas de lo que estamos nosotros. tal cual.
Tal cual, y eso explica el tremendo, no sé, avance o crecimiento que han tenido, ¿no? O sea, súper interesante y yo creo que, o sea, identifico como lo que tú planteas, por ejemplo, de repente en ciertos estudiantes, por ejemplo, y como tú dices, todo el tema de, como de aproximación luego de repente cuando se abre como otras posibilidades, em, todo el tema trans, por ejemplo, o de diversidad en el fondo, es vivido con mucho, probablemente con mucho dolor, ¿no? Y con mucha dificultad. Las comunidades trans, hay un estudio reciente en estudiantes universitarios que muestra que las cifras de depresión, así como muy por encima de la cifra de depresión de, de otros estudiantes, digamos, como el grupo trans, y probablemente hay temas con lo que tú dices que pueden estar contenidos también dentro de una mayor vulnerabilidad de esos grupos. Em, Importante ahí, nuevamente, ¿no? O sea, tu identificación de una identidad interseccional territorial donde habría que pensar, porque claro, detectas una exposición distinta, detectas una vulnerabilidad mayor y detectas las consecuencias diferenciales donde la salud mental es uno de los impactos importantes. Bueno, súper, ¿ah? Los tengo que aplaudir, les tengo que aplaudir a todos, porque realmente las reflexiones y los casos que han puesto están buenísimos todos, de inicio a fin. Em, Así que la invitación es a seguir pensando, a seguir pensando así, para, porque de eso se trata como el abordaje, de eso se trata el abordaje. O sea, ahí ustedes aterrizaron. Se fijan que el aterrizaje es súper concreto, pero tiene un trasfondo y una reflexión teórica importante que luego implica poder pensar en cómo desmantelar esos mecanismos, ¿no? Cómo influir. Y es muy interesante que hayan también como se hayan centrado en población joven, ¿no? En juventud, en adolescencia, porque justamente tenemos dificultades probablemente de acceso ahí, diferenciales también de acceso, lo que veíamos, las dimensiones, ¿no? Calidad, acceso, recursos, o sea, es una población que tiene dificultades para acceder a la atención en salud. Y hay cuestiones que son archiconocidas, pues, pero que seguimos con problemáticas y que habría también que abordar para mejorar la llegada también frente a las dificultades o al malestar en salud mental que ustedes detectan también como impactos ahí, ¿no? Entonces habría que pensar, bueno, justamente esas identidades en sus mayores extremos de vulnerabilidad van a ser las que más difícilmente van a llegar a, a nuestras posibilidades de actuación. Entonces hay que salir, claramente hay que salir, ¿no? Esperar no va a funcionar con esas poblaciones. Bueno, aquí solo para mostrarle que va un poco en la línea de lo que la Isabela planteaba con el tema cardiovascular, pero fíjense, una mujer que tiene un cáncer en este caso, y dice, iba al consultorio, cuando me tocaban mis controles, le decía los malestares a la doctora y la doctora lo relacionó a un colon irritable por estrés, porque yo ya estaba con un síndrome de cuidador tratándome en el consultorio con el psicólogo porque estaba muy estresada con la enfermedad de mi papá, pasaba en el hospital en controles, ya venía con cambios bruscos de personalidad por el Alzheimer, y todo eso lo relacionamos, yo también lo relacioné con que estaba estresada. Y era un cáncer colorectal que llegó tarde, ¿no? O sea, porque tuvo un estudio retrasado. Entonces, nuevamente, en esta mirada de género interseccional, nos vamos a encontrar con con esos impactos, ¿no? Y esas situaciones de vulnerabilidad
que pueden, en este caso, retrasar un diagnóstico. La del lado izquierdo, bueno, también está el tema del cuidado, ¿no? O sea, son cuidadoras que con esa carga, bueno, también son leídas, ellas son leídos sus síntomas, leídas sus preocupaciones desde, desde el lugar más conocido y con dificultad de reacción frente a los malestares que tienen y de estudio, que vendría a ser parecido al tema cardiovascular, en este caso por el estereotipo de la cuidadora. Aquí un testimonio también de una mujer que dice, fíjense las características, una mujer de 28 años, separada, jefa de hogar, educación media incompleta, 3 hijos de 3, 6 y 11 años, auxiliar de servicio, jornada completa. Esto era en el año 2009. Salario, sistema de turno, salario aproximado 280.000 pesos y estaba en tratamiento con antidepresivo. Y ella dice, yo me agoto, a veces yo me siento cansada porque los niños son muy activos, entonces a veces voy de vuelta al trabajo del hospital con ganas de que no quiero nada, quiero acostarme a dormir, llegar a la casa, sacarme los zapatos y tirarme arriba de la cama, y no puedo. Entonces, frente a casos como estos, nuestra reacción suele ser la que le pasó a ella, digamos, en tratamiento con antidepresivos, pero obviamente que los antidepresivos no van a solucionar nada, porque la situación que ella tiene es una situación de vida donde no tiene respiro. Entonces uno tendría que pensar que ahí nuevamente tenemos una situación interseccional que hay que abordar con otro tipo de intervención, ¿no? El cuidado a veces necesita otras intervenciones de respiro, de espacio para el cuidado propio, ¿no? Entonces hay que pensar creativamente en otras formas de abordar, porque si no vamos a tener el programa de depresión a tope, pero sin ninguna posibilidad de impactar. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos a punto ya casi. Entonces yo les voy a dejar esto para el foro, lo vamos a trabajar en el foro, ¿vale? Este es un video, a lo mejor lo han visto. Lo que muestra es una diferencia en la atención en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Entonces, después de que vean el video, mi idea, digamos, era que ustedes reflexionen sobre cómo género puede ser naturalizado ahora dentro de una relación terapéutica. Hemos tirado algunas ideas, digamos, pero la cuestión es reflexionar más, con mayor profundidad sobre eso. Entonces, bueno, luego yo ahí les tiro algunas ideas y lo que les voy a pedir es que apliquen esta clasificación en el fondo de políticas y programas que nunca son neutros, ¿no? Un programa, una política nunca es neutra, porque siempre la vamos a recibir distinto de acuerdo a nuestra identidad de género en una sociedad desigual. Si fuera una sociedad donde género no es determinante y ya lo deconstruimos, entonces no habría, pero en una sociedad profundamente desigual como la que tenemos, cualquier política o programa va a ser vivido de manera distinta. Y si está pensada desde el punto desde el punto de vista de género, hay varias alternativas. Pueden ser conscientes de género, pero pueden ser transformadoras, ¿no? Porque las conscientes de género también pueden ser explotadoras o acomodativas. O sea, en el fondo usar el género. Y claro, en situaciones como las que hemos comentado, probablemente hay temas, por ejemplo, en las mujeres cuidadoras, hay temas de resolución o de apoyo al cuidado que son necesarias, pero no pueden ir sin la reflexión teórica de lo que estoy haciendo. Porque si yo hago esa reflexión, puedo decir, ok, voy a hacer eso, pero también voy a hacer esto otro. Entonces, no solo voy a dar apoyo práctico, también voy a hacer alguna intervención
para transformar esa correlación y esa inequidad en el cuidado, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de cuidadora, yo puedo decir, bueno, voy a hacer una intervención también en el espacio familiar de conversación, porque el cuidado aquí hay que compartirlo. No puede ser que el cuidado recaiga solamente en esta persona. Entonces vamos a hacer un análisis con la familia de dónde hay apoyos que pueden ser sumados. ¿Te fijas? Porque nunca es todo o nada, pues siempre hay matices. Siempre hay espacio, digamos, donde de repente hay alguien que no está contribuyendo en nada y que podría hacer alguna contribución que podría aliviar la situación. Pero además, hablar sobre género, o sea, hablar sobre como la injusticia que supone que a alguien solo por el hecho de ser mujer o femenina, digamos, porque aquí yo diría femenina porque en algunos estudios en que fue súper difícil encontrar varones, encontramos varones gay que estaban a cargo del cuidado. Entonces, son las feminidades también, ¿no? Que suelen estar cargadas, ¿no? Por el resto de la familia con ese tipo de responsabilidad. Entonces, estamos en los últimos 2 minutos. Alejandra. Sí, con respecto igual a ese último punto que usted estaba hablando, bueno, eso era también lo que, en la tarea que usted nos dio, desde mi punto de vista, o lo que yo veo más justamente es eso, que hay, si bien en las familias ahora la mujer también tiene un rol activo en lo que es la parte económica también a la casa, no ha habido de la misma manera una redistribución como de los cargos que hay en la familia, de cuidar también todo eso, y lo que estamos haciendo justamente con la psicóloga es hacer intervención también con la pareja y con los niños cuando tenemos los tiempos de los controles, para llegar a hacer acuerdos y hacer horarios también en la casa. Excelente. Sistematicen, Alejandra, sistematicen. Están sistematizando. Es importante que registren las intervenciones, los programas que hagan desde la partida. Sistematicen, porque eso les ayuda también en el proceso de construcción para ir construyendo sobre, ¿no? Ir tejiendo, ¿no? Y que no siempre partir y como urdiendo, sino ir acumulando. Súper, buenísimo. Ya, pues chiquillos, parece que estaríamos terminando. Yo les voy a subir algún material más también. Tengo un par de videos que me gusta mucho mostrarlos porque grafican muy bien cuando no hay perspectiva de género, cuando no hay una mirada transformadora, sino que hay una mirada que se acomoda a la desigualdad. Entonces les voy a subir 2 campañas de cáncer, digamos, de prevención de cáncer de mama que son muy, 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 muy distintas, para que hagan también sus comentarios. Les voy a subir estas cosas para que se entretengan. Y algunas lecturas también, y quienes quieran como seguir dándole al tema, me pueden escribir y si tienen algo que necesiten en particular, digamos, les puedo mandar. Yo tengo bastante como documentación, entonces de repente guías de trabajo, manuales, un montón de cosas que no hay ninguna que sea perfecta, pero que son material interesante para como darle al tema, al pensamiento. Así que eso, fue un placer compartir con ustedes esta tarde y que estén súper bien. Muchas Muchas gracias, gracias. chao. Chau. Gracias. Chau, chau. Gracias, chao. Chau. ¿El Esteban está? No está, parece, ¿no? No, el Esteban tuvo que irse a otra reunión, profe. Ah, vale. ¿Pero te dejó alguien con el tema de la grabación o no? Yo estoy a cargo de la grabación, así que ahora Ah, y la subo. perfecto. Súper. Vale. Ok. Chau, chau. Bien, chao.